Pero yo sé que, por ejemplo, Rubén, con su trabajo en mercado y en otros espacios que tienen que ver con economía, con finanzas, quizás tenga una percepción numérica mejor que la tuya y que la mía, Sonia. Hermani es estadística. Pero decía Frank Cáceres el día pasado que de verdad nosotros no sabemos contar. Y ustedes recuerdan cuando antes se hacían las grandes manifestaciones políticas. Ya eso no se hace así. A veces se hacen caravanas en el Puente de la 17, en los estadios, en las avenidas. O depósitos Y bancarios. siempre se decía, hay Todo un el millón de país. personas. Yo siempre menciono al maestro Solano cuando le llaman después de una presentación y dicen, no, ese teatro estaba, y después uno vuelve al ser dominicano, ¿verdad? Eso estaba, y el maestro dice, es que no puede haber más de las butacas que tiene el teatro. Exacto. Y es cierto. Y ahí está el número. Y por eso están los 500,000, los 70,000. Es el cuento del dominicano en la guerra. Hay un dominicano que va a la guerra y el coronel le dice, el general, le dice, súbase en esa colina y cuente cuántos enemigos hay más allá. El dominicano sube a la colina, se queda 5 minutos y baja. Y le dice al coronel, ¿cuántos enemigos hay? Y el dominicano le dice, hay 7.243. Exacto, esa es la estadística que nos contó Sonia. Y el general le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted contó tan rápido? ¿Qué usted hizo? Le dice, no, yo conté 243 y después como 7.000. Esa es la historia censal. Yo sé que ustedes van a hacer ese chiste siempre. Vamos a compartir esa cifra que usted tiene ahí, Germán. Bueno, si nos referimos a población de origen extranjero, ahí estoy hablando de los inmigrantes que son nacidos en otros países y de la población nacida en el país con uno o ambos padres de origen nacido en el extranjero. Esa cifra total de población de origen extranjero es 768.783. Ahí hay haitianos, alemanes, franceses, todos inmigrantes e hijos de inmigrantes de todas las nacionalidades. Si nos vamos solo a los que nacieron en el extranjero, son 524.632. Si sacamos solo a los que tienen padres extranjeros, son 244.151. Entonces, como la población haitiana o de origen haitiano es la mayoría entre los inmigrantes, ahí les doy la cifra por separado. Esa población en conjunto, es decir, los nacidos allá y los de padres haitianos, suman 458.233. Más, perdón, 458.000, los que nacieron en Haití, más los descendientes son 660. O del 92 a la fecha solo 100.000 ha aumentado, de aquel medio millón. Sí, cierto. 668.145 es la global, la que me suma los nacidos en Haití y los hijos de padres nacidos en Haití. Ese dato, perdóname, hermana, es muy importante, lo de los descendientes de inmigrantes, porque en la percepción de la gente, los descendientes generalmente son asumidos como inmigrantes. Sí. Es como en New York, que nosotros decimos que en New York somos 1.400.000 dominicanos. Es falso. Estamos hablando de que hay 900.000 dominicanos y que el resto son hijos de dominicanos, pero que nacieron allá. Claro. Entonces, pero en la percepción de nosotros, decimos, wow, en New York nosotros tenemos 1.400.000 dominicanos. Sí, esa gente no come arroz con habichuela todos los días. Entonces, es imposible. Mira, hay un dato que me imagino que con el nivel de experiencia y de conocimiento, la pregunta debe ser casi tonta. Pero primero, si evalúa un estadístico la subjetividad. Yo soy el emigrante que ustedes están preguntando y yo tengo una desconfianza absoluta del yo sigo con el entrevistador, y cuando me dice ¿cuántos son ustedes? Yo tengo miedo que se lleven a mi hermanito más chiquito o a mi madre anciana. Yo digo, no, yo sola vivo en la casa. ¿Y usted nació aquí? Sí, pero tú me ves el fenotipo, que yo soy china, pero yo te digo, sí, yo nací aquí. ¿Qué método científico hay para validar una información y tú saber
que no te están mintiendo. Sí se da. Nosotros le llamamos inconsistencias cuando nos comienzan a dar información que no nos cuadra. Y como le decía, la encuesta permite tener muchas preguntas. Eso es el margen de error que se habla en otro tipo de encuestas. El margen de error es en el muestreo, es en esa selección del número de habitáculos o unidades que voy a entrevistar. Y es de un 10% que es muy bueno. Eso es diferente. Eso tiene que ver con la credibilidad de la información respecto a la muestra que estoy tomando. Eso me dice que es una muestra confiable y que si tengo ese tamaño, con ese diseño y trabajé en las unidades seleccionadas, mi información ya es buena, es válida. Entonces, en el caso de ya la persona, cuando usted llegó a la casa y que hay este miedo, que no quiere dar la información, que se siente insegura, como le digo, hay muchas preguntas, son unos cuestionarios pesaditos. Se comienza por algo muy ligero, como le decía, el primer módulo es características de la vivienda, antecedido por toda esa campaña de sensibilización, acompañamiento de gente que conocen, etcétera. Entonces yo comienzo con cosas de, vamos a listar las personas que viven en esta casa. Comenzamos, fulano vive aquí, le tomo sus datos, tiene tal edad, sexo, no sé qué. Luego viene el siguiente, la esposa, el hijo, bla. Correcto. Cuando yo termino esa lista, verifico, no hay algún bebé, porque a veces se nos olvidan los bebecitos que todavía no tienen un año, que también vive aquí en la casa. Es muy difícil que le diga que no si usted está viendo la cunita ahí. No, muchas veces no saben ni siquiera que cuenta como una persona. O también. Lo pasan también sin querer. Ay, se me olvidó, mira, yo tengo este bebé aquí. Pues lo mismo pasa con los envejecientes, con los discapacitados, entonces hay preguntas adicionales. O quienes viven fuera o están en otra ciudad. En esta es solo residentes en la... Se toma en cuenta solo a los residentes actuales, que eso le quería mencionar ahorita cuando hablábamos de la percepción en las cantidades. Hay muchas personas nacionales haitianos que vienen a trabajar, está lo del mercado de la frontera, vienen, trabajan un día, se van, esos no cuentan en la encuesta, aunque estuvieran en la zona en que estábamos entrevistando, porque no residen aquí. Y se identifica que no es residente en el país, simplemente estaba en ese momento de paso. Los de la construcción, por ejemplo, una construcción puede tener 40 haitianos trabajando, pero solo duermen 10 ahí. Esos 10 eran los entrevistados, eran los que residían en el entorno seleccionado en la muestra. Entonces, una serie de mecanismos que nos llevan al camino correcto para llegar a una información creíble, correcta, metodológicamente confiable. Hay un detalle, y es que esta encuesta no mide el flujo transfronterizo. Si toda esta gente que tú ves en Dajabón, en Jimaní, que entra, que sale, no era parte de la población a encuestar. No, porque no. Y la otra cosa curiosa que encontramos es que en la franja fronteriza, cuando se iba a entrevistar a estos inmigrantes y se les preguntaba, pero usted duerme aquí, vive aquí, o sea, no, yo trabajo el día entero, pero yo cruzo y voy a mi casa a dormir. Y se encontró un número que según los encuestadores le llamó mucho la atención, que fuera tan alto, de gente que cruza diario, trabaja durante el día y va y duerme en su casa. Es decir, como sucede en las ciudades de los países desarrollados, hacen un commute, conmutan de un país a otro en este caso. Es que yo creo que todavía, y esa es una encuesta pendiente, y voy a usar una cifra, el 87.3% de dominicanos y dominicanas no entendemos que compartimos la isla con otro país. Tú sabes que un catalán sabe que del otro lado está Francia. Lo sabe, es parte de su existencia. De su cotidianidad. Eso que dice Sonia. Sabe y aprovecha que pudiera comprar un baguette. Claro. Sí, exacto. Claro. O que quizás nunca puede cruzar como... Digo, no es lo mismo, tú no puedes ir a comprar chen-chen
Pero óyeme, cuando pero tú vas es una a realidad. la catarata del Niágara, tú ves la bandera de los Estados Unidos del otro lado y los otros lo ven y ya hay... Entonces, eso no queremos entenderlo y quizás es un registro muy importante. Vienen a trabajar por la mañana y se van. Igual que muchísimos llevan su dinero allá. Claro. Y hay remesadoras y hay empresas que llevan y transportan eso. Sonia, ¿qué se hace? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué van a hacer instituciones? ¿Qué va a hacer Naciones Unidas con este resultado? Fíjate, esta encuesta tiene una base de datos que es rica en información para definir políticas públicas hacia los inmigrantes. Ahí hay, como yo digo, para el Ministerio de Salud Pública, si tú quisieras trabajarlo, para el Ministerio de Trabajo, todo el tema de la seguridad social, de que el 91% de los inmigrantes no tiene seguridad social, de no que sabe la que puede mayoría no tiene un contrato de trabajo, no tiene, y por tanto este es un trabajador inmigrante que no tiene derecho a acceso a servicios, ¿no? Ahí hay también información para educación. El 28% de esa población no sabe leer ni escribir. Y hay un programa que se llama Quisqueya Aprende contigo. Aprende contigo, que puede perfectamente, basado en las informaciones, Incluye a los inmigrantes. basado en estas informaciones, puede identificar dónde trabajar con estos inmigrantes el tema del analfabetismo. Entonces, yo creo que aparte de tener información para definir una política nacional para inmigrantes, hay también para las sectoriales. Es decir, aquí tú encuentras información, como yo digo, hasta para medio ambiente. Claro Hay que información, porque ahí está el uso, por ejemplo, que hacen los inmigrantes de leña y carbón. Entonces se puede diseñar perfectamente de los insumos, una quiénes son política. productivos, cómo trabajan, Claro. qué hacen, qué les interesa y por dónde, Claro. por lo tanto, hacia dónde se quieren dirigir. Se me ocurre que sería bueno decir dónde puede el usuario interesado descargar el informe. Claro que sí, es importante. Está en la página de la O va a ONE. estar en la página De la ONE, el resumen ya está. Ujú. Está en la página del UNFPA y está en la página también de la ONE. Así que ya el resumen está público. Y luego el informe general, que tiene montones de información con detalles y entra en muchísimas informaciones, digamos, mucho más detalladas que lo que tiene el resumen, va a estar dentro de una semana o dos, que también se va a colgar para toda la población. Hay unos datos que pensé que lo ibas a reclamar, Rubén, o que Sonia iba a recordar, y también Germania, que están. El asunto del acta de nacimiento de los inmigrantes encuestados y también la proporción de hombres y mujeres. Eso es muy importante. Regresamos de inmediato.